El bien contra el mal. El caos contra el orden. El crimen contra la justicia. La conciencia contra la inconsciencia. Que si la locura y la cordura. A estas estructuras binarias transversalmente opuestas hemos reducido la complejidad de Joker y Batman. Blanco, negro, luz, sombra. Leyendo a estos personajes bajo ese absolutismo, no alcanzamos a comprender la primaria, la esencial, la primordial naturaleza de sus comportamientos. En vez de verlos diametralmente contrarios, como si tuvieran una especie de relación basada en una antonimia complementaria, en donde la existencia del uno niega absolutamente la existencia del otro. Yo podría decir que si existiera una divergencia entre ambos, diría que sería una divergencia recíproca, mutua. Y lo mutuo va y viene. Es equivalente, sin jerarquías, sin que haya arriba o abajo. Tradicionalmente, se nos ha dicho que un círculo es el espacio delimitado por una circunferencia. Si divides el círculo a la mitad, esas circunferencias son dos arcos que parten de un mismo punto. Esos dos arcos se separan y se vuelven a tocar. Y no sé si lo notas, pero ya aquí empezaríamos a hablar de el eterno retorno. La teoría occidental que plantea, que no existía o existe el fin como un punto absoluto, sino que después viene otro comienzo. Por ahora solo lo diré así. Joker y Batman no son dos caras de una misma moneda. Ambos son la moneda. En el cómic de Alan Moore, publicado en 1988, The Killing Joke, se nos plantea el nexo coordinante, como dicen en la lingüística, el común denominador, como dicen en las matemáticas, el factor común, la piedra angular de la relación entre el Joker y Batman. Y es la locura. La locura como única alternativa posible a sus existencias en un mundo racional. En este cómic de Alan Moore, Batman visita Arkham Asylum, que también tiene unas funciones de prisión. Un lugar que tiene unas lecturas explícitas con teorías psicoanalíticas de Carl Gustav Jung bastante interesantes. Y es que reprimir los impulsos salvajes, los instintos, la animalización, reprimir las pulsaciones de nuestro cerebro reptiliano, encerrar a la locura, a fin de cuentas, de eso es que hablamos. O sea, hay una lectura, hay una correspondencia directa entre Arkham Asylum y los procesos de la mente. Esto es lo que hace Ciudad Gótica con sus villanos. Igualmente, es lo que hacemos nosotros a diario en nuestra dinámica psíquica. Porque lo que aprisionamos es lo que censuramos, lo que desde nuestra parte consciente consideramos peligroso o prohibido, antinatural, inmoral. En la teoría de la sombra de Jung, por ejemplo, se nos dice que estas represiones no desaparecen, sino que se van acumulando hostilmente en un proceso de involución, esperando la oportunidad precisa de emerger. Y los resultados no son para nada agradables. En el cómic de Grant Morrison, Arkham Asylum, un lugar sensato en un mundo sensato, nótese la ironía, publicado en 1989, un año después de Alan Moore,
Aunque The Alan Moore fue publicado en el 87, pero bueno, eso es otra historia. Aunque debo precisar aquí que el subtítulo en inglés es A Serious House on Serious Earth. En la traducción utilizan un adverbio de lugar. Sin embargo, leemos en el título original que se hace referencia directamente a una casa. House. Que más adelante precisaremos este término en cuanto a house y home. ¿Qué casa? Los que leyeron el cómic saben que es la mansión victoriana del psiquiatra Amadeus Arkham, quien sucumbió a la locura después que uno de sus pacientes descuartizara a su esposa e hija y metiera la cabeza de la hija en una casa de muñecas. Entonces desde allí ya se nos estaba planteando lo que te voy a decir a continuación. Este lugar, Arkham Asylum, se configura como una cabeza, como una mente. De hecho, se lo dice el Pingüino a Batman en este cómic, mientras este va recorriendo los oscuros pasillos de su locura. Porque es que esa es la gran metáfora detrás de este cómic. Voy a citar textualmente lo que dice el cómic, lo que le dice el Pingüino a Batman. A veces creo que este manicomio es una cabeza. Estamos dentro de una enorme cabeza que al soñarnos nos hace existir. Quizás sea tu cabeza, Batman. Arkham es un espejo y nosotros somos tu reflejo. Entonces, en el hecho de que Batman visite el asilo donde están encerrados prisioneros, sus grandes enemigos, es adentrarse en la locura. Pero no la locura como algo que ata a una inconsciencia bestial, sino que te libera de tu racionalidad. Por supuesto que una persona absolutamente libre, que haga lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, es un monstruo para las convenciones sociales y religiosas que rigen al mundo. Aquí me es absolutamente imposible no insertar la referencia al Marqués de Sade y su diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Incluso en ese cómic de Grant Morrison existe apenas aludida la posibilidad que esa mente trastornada a la que se relaciona Arkham sea la mente de Batman. Es como si Batman en su locura creara a todos los personajes que pueblan su universo criminal. Bueno, esto solo es una pequeña arista en la compleja superficie simbólica, onírica y surrealista de un cómic tan vastamente descomunal como lo es Arkham Asylum de Grant Morrison. Volviendo a The Killing Joke, Batman visita Arkham para resolver de una vez por todas ese círculo que hablábamos en la introducción. Es decir, esos dos puntos equidistantes que es justamente la relación del Joker y él. Y el posible desenlace, que es la muerte de uno de los dos a mano del otro. Esto lo dice Batman al comienzo del cómic The Killing Joke. Es decir, Batman asume su existencia con la del Joker, o el modo en el que están llevando sus asuntos existenciales. Batman lo concibe como una relación opuesta complementaria. No pueden existir los dos haciendo lo que hacen porque se formaría la paradoja que nos cuenta Christopher Nolan en The Dark Knight. En la escena donde Batman, interpretado por Christian Bale, captura al Joker de Heath Ledger. Y el Joker le dice: ¿qué pasaría si una fuerza indestructible choca contra un objeto inamovible? Por supuesto que Batman es consciente que no existe la relación Batman-Joker cuántica, en donde seres contrarios y complementarios puedan ser a la vez. Este cómic, para mi gusto, no es el mejor Batman-Joker de la historia del cómic, pero tiene algo especial. Esta historia no trata sobre Batman. Es algo insólito, que es un cómic de Batman donde el protagonista es el Joker. Dentro de lo que es la clasificación de personajes, dada la importancia de los personajes en una narración de cualquier índole, los clasificamos en principales y secundarios, y hasta en terciarios. Pero según el papel que interpretan en la narración, son protagonistas y antagonistas. Ojo, ambos son personajes principales, tanto Joker como Batman, pero sus roles, el papel que desempeñan dentro de la narración, es distinto. Naturalmente asumimos que un personaje protagónico es por antonomasia el héroe.
dentro de ese arquetipo general en el que conseguimos nosotros los héroes, que es moralmente correcto, que antepone el beneficio de los demás al suyo, que no es egoísta, que es poseedor de una serie de atributos y características que varían de acuerdo a la cultura de origen que conciba al héroe, ¿no? Pero cuidado, no hay nada más incorrecto. Un protagonista técnicamente es el eje de una trama, sin el cual una historia funcionaría. En este sentido, un protagonista es protagonista por su importancia en el desarrollo de una trama, y no tanto por su rol en la misma. De tal modo que si eliminaras al protagonista de una historia, esta no funcionaría. Esta aclaración la hago porque hay personas que creen inconcebible que el Joker pueda ser un protagonista en este cómic. Incluso, yo sería más osado con mi lectura de este cómic, y mucho ojo con lo que voy a decir. El Joker, dentro de la historia, es un héroe. Para ser preciso, un héroe trágico. Pero eso será otro podcast. La premisa principal de The Killing Joke es la reconversión o rehabilitación, si se quiere, que quiere acordar Batman con el Joker. Batman planea un armisticio que los libere de esa fatalidad a la que parecen estar condenados y de la cual no pueden escapar. De hecho, esa es la broma. Ese es el chiste. Y está sugerido desde el comienzo del cómic. La viñeta que abre la primera página es igual a la última. Un plano detalle de las ondas circulares de la lluvia en un charco. A simple vista no significa nada, pero enmarca la narración del cómic en una circularidad en donde no existe principio ni fin. Es decir, que tanto Batman como el Joker son personajes condenados a esa confrontación infinita, desde esta lectura de Alan Moore. Las secuencias de planos representadas en las viñetas son inversamente distintas. Mientras en el comienzo la viñeta abre y luego el plano va creciendo, mostrando más detalle, el carro de Batman llegar, la entrada de Arkham, Batman entrando, en el final del cómic la viñeta se cierra y el plano va disminuyendo. Tenemos ese plano general conjunto de Joker y Batman riendo y va cerrándose sus rodillas, los zapatos, hasta que queda en esa viñeta del charquito y las ondas circulares de la lluvia. Esa simetría desde la composición de los planos y las viñetas es donde Alan Moore nos resuelve el gran enigma de este cómic. Pero de eso hablaremos luego. Batman quiere evitar que uno de los dos acabe muerto a manos del otro. Por el contrario, Joker quiere demostrar que la locura es una opción, una salida de emergencia, la única salida posible ante el sinsentido de la existencia. Para Morrison, que es con quien hemos estado dialogando el día de hoy, la locura del Joker es un grado absoluto de supraconciencia. Es decir, posee una conciencia más allá de la conciencia. En el cómic de Morrison le llaman supercordura. Una conciencia tan consciente del aquí y del ahora que solo se deja llevar por el torrente caótico de la existencia a placer. La decisión de la locura del Joker de Moore, sin embargo, tiene unos tintes románticos. Cuando Bárbara Gordon le pregunta por qué hace eso, que es la frase después del disparo, el Joker le dice que para demostrar algo. Seguidamente dice, por el crimen. Es una visión romántica de la locura. La gran tesis del Joker de Moore es demostrar que cualquier hombre cuerdo, en una situación específica producto de un mal día, solo tiene como única opción volverse loco. Esa es la razón por la que ataca a Bárbara, la desnuda, le toma fotografía y se las muestra a Jim Gordon en el carrusel de la locura. El único escape del dolor y el trauma de ese, comillas, mal día es negarlo. Y al negar los hechos, negamos la razón misma. Y la respuesta a esa ecuación es la locura. La única salida ante los eventos traumáticos es la locura.
Yo me he diseñado esta ecuación: penas más dolor más tristeza más angustia menos razón es igual a locura. Hay una frase textual del cómic que dice: si le duele el alma, se la dice Joker a Gordon, que le diagnostiquen, y si la vida le trata mal, pierda la cabeza. Hay que precisar esto. La misión del Joker no es volver loco a Batman, que algunos han leído esto así. Para el Joker, Batman ya está loco. Se lo dice en el enfrentamiento final: tú también tuviste un mal día, pero te niegas a admitirlo. En el cómic de Grant Morrison, el mismo Batman reconoce su locura hablando con Gordon acerca de ir a Arkham. Lo leo textualmente: ¿asustado yo? Batman no tiene miedo de nada. Soy yo. Yo estoy asustado. Tengo miedo de que el Joker esté en lo cierto sobre mí. A veces pongo en duda lo racional de mis actos, y me asusta que cruzar las puertas de ese hospital psiquiátrico, entrar en Arkham y dejar que estas puertas se cierren tras de mí, sea como volver a casa. Ese es Batman hablando con Gordon, pero hay una indefinición entre Batman y Bruce. De hecho, yo diría que hay una definición concreta. Batman se separa de Bruce. Dice que Batman no le tiene miedo a nada, pero que Bruce sí. Bruce teme que el Joker tenga razón y que Batman sí esté loco. Y dice, y que cuando entre a Arkham se sienta en casa. Aquí es donde quiero establecer la precisión conceptual entre house y home. El house del título es un edificio. Es la referencia que se hace a un lugar, a la casa misma, a la casa victoriana de Amadeus Arkham. Home es el concepto más de hogar, de familia, de donde eres, donde te sientes parte. Entonces esto nos brinda una lectura muy rica sobre este cómic. Una de las grandes controversias de este cómic es la escena final luego de la lucha entre Batman y Joker. Específicamente el chiste, o la broma que aparentemente da título a esta historia: The Killing Joke. En varios países de Latinoamérica ha sido traducida como la broma asesina. Esta traducción, pienso yo, es lo que ha hecho que se interprete mal esta historia. Sobre todo el final. No estoy aquí para hablar sobre el final, porque siento que es como quitarle la mística. Explicar el final, racionalizarlo, es como escupir a la cara de la genialidad. Y este cómic debe leerse así, y sucumbir a ese vacío, a esa galletada, a esa caída que te provee el final. Pero es que leer la broma asesina de esa manera que sugiere la traducción nos ha obligado a encontrar en el final un asesinato. Y tú lo lees y no está. Y como no lo encuentras explícitamente, empezamos a suponerlo. Y es que Batman ahorca al Joker en la viñeta donde se ríen juntos. Y es que Batman mata al Joker porque la risa de él se apaga y solo queda la de Batman en la antepenúltima viñeta. Y es que de eso es que habla Batman, de evitar que uno de los dos muera. Sin embargo, al no poder evitarlo, por eso la ironía de las palabras al comienzo en la escena de enfrentamiento en el circo. Y bla, y bla, y bla. En fin, tantas interpretaciones que no son malas, que enriquecen la discusión. Y por supuesto que confirman que es uno de los mejores finales de los cómics de todos los tiempos. Pero todas esas interpretaciones están guiadas por el título La broma asesina, por la traducción que se hace del inglés, The Killing Joke. Entre otras, ¿cuál es la broma? ¿Y por qué es asesina? Debo decir que sí hay una broma. Un chiste que el Joker recuerda en ese momento final. Vamos a leerlo. Verás, eran dos tipos en un asilo para lunáticos.
Una noche deciden que ya no les gusta vivir en un asilo. Decide que van a escaparse. Entonces, ellos suben a la azotea, ahí, a unos metros del hueco entre edificio y edificio. Se ven los demás tejados del pueblo desplazándose a la luz de la luna. Desplazándose hacia la libertad. Ahora, el primer tipo salta sin problema al otro tejado. Pero su amigo no se atreve a dar ese salto. Verás, le da temor caerse. Así que el primer tipo tiene una idea. Comenta: hey, aquí tengo mi linterna. Iluminaré el espacio entre los edificios. Camina por donde está la luz y te unes a mí. El segundo tipo solamente sacude la cabeza en negación. Él solo dice: ¿quién crees que soy? ¿Crees que estoy loco? Vas a apagar la luz cuando esté a la mitad del camino. Pues está claro que el chiste y la situación que presenta es una clara analogía a Batman y Joker. De hecho, esta relación nos la presenta Moore en manera de una referencia catafórica en la página 3 de esta edición de ECC Editions. Luego de haber entrado a Arkham, Batman se sienta frente a Joker para tener la conversación que ya hemos aludido. Esto está en la página 3. Y antes de que haya cualquier diálogo, leemos una sobreinscripción que dice: había una vez dos tipos en un manicomio. Esta es la frase con la que empieza el chiste del Joker. En un primer momento pensé que estas eran las palabras del Joker, que es justamente el inicio del chiste, en la escena final. Es decir, pensé que el recurso que utilizaba Moore aquí era el estilo directo libre, en donde el personaje habla sin ninguna acotación del narrador o marca gráfica, como comillas o guiones o rayas de diálogo. Por ejemplo, si comparamos la escena donde Batman llega al circo, ahí leemos en unos carteles las palabras que Batman dice al Joker en la escena inicial. He venido para hablar, que evito que tú te mates conmigo. Y vemos todo lo contrario, porque se están peleando a muerte. Estas palabras aparecen en recuadros y entre comillas. Sabemos que es la voz en off del narrador contando lo que dice otro personaje, que sabemos que es justamente Batman, porque ya eso lo dijo al principio. Ahí estaríamos ante una referencia anafórica de algo que ya se dijo. Sin embargo, en las palabras del comienzo es una referencia catafórica porque todavía no se ha dicho el chiste. En esa escena del comienzo aparecen esas palabras: había una vez dos locos en un manicomio. Sin recuadro y sin comillas. Esta es la voz directa del narrador. Aquí no está hablando ningún personaje. Y intuyo yo, tengo muchas pistas para pensar que el narrador es el Joker. Aunque ciertamente veamos a Joker narrando los flashbacks de su historia. En este cómic hay un narrador omnisciente que yo creo que es el Joker. En esas palabras del narrador vemos claramente la directa referencia a que los dos locos del chiste que quieren escapar del manicomio son Batman y Joker. Y ya hemos configurado que el manicomio no es precisamente un lugar. Pero ¿qué es lo que cuenta el chiste? En el chiste un loco escapa y el otro se niega a hacerlo por desconfianza. Es exactamente la misma situación que nos narra el cómic. Batman queriendo rehabilitar al Joker y este rechazando la ayuda. Es una especie de metareferencia, porque el Joker rechaza la ayuda de Batman contándole un chiste que sabemos por el narrador que habla de los dos. Entonces se ha entendido que Batman mata al Joker, por lo narrado en el cómic y por lo que se intuye del título, la broma asesina. Pero el título en inglés, cuando se traduce, es ambiguo. Según un diccionario de inglés urbano, la traducción correcta de The Killing Joke es matar la broma, o matando la broma, o el que mata la broma. ¿Y quién es el que mata la broma? Pues el que mata la broma es un aguafiestas, el que no se ríe, al que no le da risa,
al que no le parece gracioso el chiste. Y esta frase la dice Batman dentro del mismo cómic. Cuando el Joker le pregunta, ¿por qué no te ríes? Y Batman dice, porque no me parece gracioso. Pero volviendo a la escena final, tal vez alguno me dirá, pero Batman sí se ríe. Bueno, es necesario que vayamos al cómic. En la última página, luego de contar el chiste, el Joker empieza a reírse a carcajadas con la onomatopeya de risa natural. Ja, ja, ja. La clásica de él. Sin embargo, note que Batman se ríe con otra onomatopeya. Je, je, je. Yo pienso que no era nada gratuito y me di a la tarea de investigar las situaciones, los contextos, los significados de estas dos onomatopeyas del inglés. Esta risa no es natural. Es una risa complaciente, la de Batman, irónica. Es una risa fingida, hipócrita. Es la risa que tú haces cuando no quieres reírte. Esta es la risa que mata el chiste. Batman es quien mata el chiste. Mientras ríen, al fondo vemos unas luces que suponemos por la representación gráfica del sonido son los policías que ya han sido alertados por el comisionado Gordon. El ángulo baja y un plano detalle de la lluvia en el agua termina la historia. El agua, el espejo natural, es otra imagen recurrente en este cómic. La vemos en la escena de apertura y cierre de la historia. Vemos en varias ocasiones al Joker reflejado en los espejos y charcos de agua. Lo vemos en el flashback, lo vemos en el circo. Este subrayado de reflejo en relación arquetípica con el agua nos lleva a aquella declaración de Alan Moore sobre que el Joker y Batman son reflejos el uno del otro. Son reflejos de sí mismos, de un solo ser. Son el punto central del círculo que rodea la circunferencia de la locura. Ambos, tanto el Joker como Batman, están tan cerca el uno del otro. Ninguno está más cerca o más lejos de la locura. Están en el centro de ella. La geometría de la locura.